Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y cerros dorados que se extendían hasta el horizonte, un muchacho llamado Leno. Desde que era chiquito, todo el mundo lo conocía por una sola cosa: su pereza. Mientras los otros chavos ayudaban a sus familias, levantaban la cosecha del maíz o alimentaban a los animales, Leno prefería recostarse bajo la sombra de los árboles, mirando las nubes pasar sin prisa alguna. Decía que el sol era demasiado fuerte, que el trabajo era aburridísimo o que simplemente no tenía ganas. Su padre, un humilde campesino, se levantaba todos los días antes de que saliera el sol para cuidar sus tierras. Cavaba la tierra con las propias manos, sembraba las semillas con gran esmero y enfrentaba el calor sin quejarse nunca. Intentaba una y otra vez convencer a Leno de que el trabajo dignifica, de que el esfuerzo construye el futuro. Pero el muchacho solo sonreía y respondía: ¿para qué trabajar tanto si todo vuelve a crecer solito? La gente del pueblo lo señalaba. Algunos se burlaban, otros simplemente suspiraban con pena. Un talento desperdiciado, murmuraban algunos de los ancianos. Porque sí, Leno tenía algo especial, una mente muy lista, capaz de encontrar soluciones inesperadas para los problemas. Pero él no lo veía así. Pensaba que la vida debía ser fácil, sin esfuerzo, como un sueño largo del cual nunca quería despertar. Y así pasaban los días con su padre trabajando solo en los campos, mientras Leno dormía sin culpa alguna. Hasta que un día algo pasó, algo que sacudiría la tranquila y perezosa vida de Leno para siempre. Pero Leno, aunque le tenía aversión al trabajo físico, no era totalmente inútil. En su aparente pereza escondía una chispa de ingenio que pocos notaban. Por ejemplo, cuando su padre le pedía que ahuyentara a los pájaros que se comían las semillas recién plantadas, Leno jamás salía corriendo detrás de ellos, como hacían los demás muchachos. En vez de eso, inventó un sistema de espantapájaros conectados por sogas. Desde la sombra de un árbol, moviendo apenas un dedo, jalaba una cuerda y hacía que los muñecos se agitaran, provocando la huida de las aves, todo sin levantarse del piso. Cuando le pedían que acarreara agua del pozo, construía pequeñas rampas con canales hechos de bambú. Dejaba que la gravedad hiciera el trabajo. Su padre, agotado, no sabía si regañarlo o admirarlo. Leno no se movía mucho, pero las cosas quedaban hechas. De alguna manera, los vecinos lo veían con ojos críticos. «Es un perezoso», decían entre ellos. «Nunca va a llegar a nada en la vida». Pero Leno no escuchaba. Sonreía con confianza, pensando que su forma de hacer las cosas era mejor que la de todos. «¿Para qué sudar si puedo pensar?», se repetía a sí mismo una y otra vez. Sin embargo, en el fondo de su alma había un vacío, porque aunque evitaba el trabajo, también evitaba el crecimiento. Su ingenio era como una semilla que nadie regaba, y mientras él creía estar ganando, en realidad estaba quedando rezagado. Pero todo eso iba a cambiar. Muy pronto, la vida lo pondría a prueba y no habría cuerda ni canal que lo salvara del desafío que se aproximaba. Una mañana, cuando el sol aún no había salido completamente, Leno escuchó un ruido raro en la casa. Su padre, que siempre se levantaba antes que todos, no había salido para el campo. Leno, curioso y un poco incómodo por el silencio, fue al cuarto y lo encontró recostado en la cama, con la frente ardiendo en fiebre y la respiración pesada y difícil. Por primera vez en su vida, su padre no podía trabajar. El curandero del pueblo llegó más tarde ese día. Después de examinarlo con calma, sentenció con voz seria: «Debe descansar por lo menos un mes. Nada de esfuerzo físico». Leno sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Nunca había imaginado que su padre, su roca, su ancla, pudiera caer de esa manera. Los campos no podían esperar. Las semillas necesitaban ser sembradas en el tiempo correcto.
El riego debía hacerse todos los días, y la maleza ya comenzaba a invadir los surcos. Los vecinos ofrecieron ayuda al principio, pero todos tenían sus propios campos que cuidar. Poco a poco, todas las miradas se voltieron hacia Leno. «Es tu hora», le dijo una señora anciana. «Tu padre te necesita». Leno lo intentó. Se puso el sombrero de palma, agarró el azadón, y después de una hora se rindió completamente. El calor lo sofocaba. Sus manos dolían y no tenía ni idea de qué hacer realmente. Intentó usar sus trucos ingeniosos, pero nada servía en un campo de verdad, con tierra dura y plantas delicadas que necesitaban cuidado especial. En pocos días, las hojas comenzaron a marchitarse, los pájaros volvieron, las plagas también aparecieron. Leno observaba el desastre crecer y por primera vez sintió un peso en el pecho que no era pereza, era responsabilidad. A cada mañana al despertar, Leno salía y miraba los surcos resecados, las plantas caídas, los frutos podridos antes de madurar. El campo que antes florecía bajo las manos de su padre ahora parecía un cementerio vegetal, y él era el único culpable. Los vecinos ya no ofrecían ayuda, pero tampoco se esforzaban en esconder sus palabras. «¿Qué esperaban de él?», decían algunos. «Ese rapaz nunca sirvió para nada», murmuraban otros. Cada comentario le dolía más que el calor del sol o el peso del azadón. Y lo peor era que su padre desde la cama intentaba no demostrar tristeza, pero sus ojos hablaban de una decepción contenida. Una tarde, mientras arrancaba la maleza sin convicción, Leno se sentó en medio del campo y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. Por primera vez en su vida, deseó profundamente no ser perezoso, no por los otros, sino por él mismo, porque quería ser útil. Quería devolverle a su padre todo lo que él le había dado. Quería mirar el campo y sentirse orgulloso, pero también sentía que era tarde, que ya había fracasado completamente. La noche cayó y Leno se quedó en el campo bajo las estrellas, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de dudas. Entonces, en el silencio de la madrugada, él juró algo. Si alguna vez tenía una oportunidad de demostrar su valor, la agarraría sin más excusas, sin más atajos ni trucos fáciles. Solo necesitaba una oportunidad, y esa oportunidad no tardó en llegar. Al amanecer del día siguiente, mientras Leno caminaba con la cabeza baja por el mercado del pueblo, escuchó el pregón de un mensajero real que lo hizo levantar la vista rápidamente. «¡Atención, habitantes!», gritaba el mensajero. «El rey ha anunciado una gran competencia abierta a todos los ciudadanos. El vencedor recibirá un cofre de oro y el título de inventor del reino, 3 desafíos, una sola corona». La gente se aglomeró para escuchar los detalles completos. Leno, aún sucio de tierra y con la ropa arrugada, se acercó con cautela. Su corazón latía fuerte y acelerado. Inventor, oro, una competencia de ingenio. Aquello no sonaba como fuerza bruta, sino como estrategia, como pensar con la mente, la única cosa en que él creía tener ventaja sobre los otros. Pero cuando dijo en voz alta que pensaba en participar, las carcajadas vinieron rápidamente. «¿Zombaste un carnicero?», preguntó uno. «¿El dormilón va a competir por el oro del rey?», burlarse otro. Otros más cayeron en la risa y alguien gritó: «¡No te duermas en medio del desafío!». Leo tragó seco, aguantó la burla y no respondió nada. Algo dentro de él ardía con fuego. No era rabia, era determinación pura. Por primera vez en su vida, no quería probar nada a los otros. Solo quería probarse a sí mismo que podía ser más que un muchacho perezoso, con buenas ideas. Regresó a casa con los ojos llenos de fuego y determinación. Su padre lo miró desde la cama y Leno, con voz firme, dijo: «Voy a competir, papá, y esta vez no voy a fallar».
El día del primer desafío llegó con un cielo limpio y un aire tenso que cortaba. Decenas de participantes, fuertes y decididos, se alinearon frente a un enorme lago que reflejaba el sol como un espejo brillante. El desafío era, claramente, cruzar el lago y llegar al otro lado lo más rápido posible. No había barcos, solo el agua, los nervios y la creatividad de cada uno. Leno observó el lago con una mezcla de inquietud y determinación en su rostro. Nunca había aprendido a nadar realmente. Su corazón latía como un tambor dentro del pecho. Vio a los otros estirarse, calentar sus músculos y lanzarse al agua con toda la fuerza. Los salpicones volaban, las brazadas eran firmes y fuertes. En cambio, él se quedó en la orilla, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos pensativas. Mientras los otros luchaban contra las olas, Leno desapareció entre unos arbustos cercanos. Nadie entendía qué hacía. Algunos hasta lo señalaban riendo de su comportamiento. Pero 15 minutos después, Leno emergió cargando una balsa improvisada hecha con troncos secos, sogas y su propio cinturón. Con cuidado, la empujó hacia el agua y se subió en ella. Usando una rama larga como remo, comenzó a cruzar lentamente pero con seguridad. No era el más rápido, ni el más elegante en su técnica, pero mientras algunos se cansaban, otros se desviaban o se hundían por agotamiento, Leno avanzaba constante. Al final, cuando tocó la otra orilla, fue el tercero en llegar. Los jueces lo miraron asombrados. La multitud quedó en silencio absoluto. El perezoso había llegado y no por fuerza, sino por ingenio. La segunda prueba fue anunciada ese mismo día, y con ella vino un nuevo murmullo de expectativa. Esta vez, los participantes fueron llevados a una amplia explanada, donde descansaban enormes bloques de madera maciza, pesados como rocas del cerro. El desafío era simple, en palabras, pero brutal en la ejecución. Llevar el bloque de una extremidad del campo hasta la línea final. No había reglas claras. Solo era preciso hacerlo llegar de cualquier forma posible. Los competidores más fuertes comenzaron inmediatamente. Empujaban con los hombros, con las piernas, gritaban, bufaban como toros. El sudor brotaba de sus frentes. Algunos conseguían mover sus bloques por apenas unos metros. Otros apenas los hacían temblar ligeramente. Leno se quedó parado frente a su bloque, observando cuidadosamente. No lo tocó en el primer momento. Caminó alrededor de él, se agachó, lo golpeó suavemente, lo midió con la vista. Mientras los otros se agotaban en fuerza bruta, él buscaba un ángulo diferente, una solución ingeniosa. Entonces, como si una chispa lo hubiera iluminado, sonrió, sacó su cuchillo y comenzó a entallar. Durante 1 hora completa, nadie entendía qué hacía. Pero lentamente su bloque comenzó a perder los cantos, a tomar una forma curva, redonda, una verdadera esfera de madera. Los espectadores lo observaban en profundo silencio. Cuando terminó, Leno respiró profundo, apoyó ambas las manos en la esfera y empujó. La esfera rodó con facilidad. No necesitó de fuerza bruta, solo de impulso inicial. Avanzó suavemente por la inclinación natural del terreno, cruzando la línea final ante los ojos atónitos de absolutamente todos. Silencio absoluto, después aplausos, después ovaciones sonoras. Leno, el perezoso, había vencido, no con músculos, sino con mente. Esa noche, mientras el cielo se iluminaba con fuegos de artificio en honor al vencedor Leno, él no pensaba en el cofre de oro que acababa de recibir, ni en los gritos de la multitud, ni siquiera en el rey que lo había felicitado con una sonrisa orgullosa. Pensaba en su padre. Al amanecer siguiente, sin anunciar su llegada, Leno regresó al campo. Su padre, aún débil, pero ya de pie, lo vio desde la puerta con los ojos llenos de emoción profunda.
Leno no dijo una palabra, solo se acercó, lo abrazó con toda su fuerza y después fue directo para el granero. Desde ese día, algo había cambiado en él profundamente. Ya no se escondía bajo los árboles para dormir sin responsabilidad. Se levantaba antes del sol, organizaba las herramientas, arreglaba las cercas, irrigaba con cuidado, pero no había abandonado su ingenio. Usaba su inteligencia para mejorar cada proceso del campo, diseñando sistemas de irrigación innovadores, armadillas naturales contra las plagas y herramientas que aliviaban el trabajo pesado. Con el premio de oro, compró mudas de árboles frutales y contrató a algunos vecinos para ayudarle a plantar cientos de mudas. En pocos años, el terreno floreció como nunca antes en su historia. Naranjos, árboles de mango, manzanos. La hacienda se convirtió en la mayor proveedora de frutas de toda la región, pero más allá del éxito, lo que verdaderamente había germinado era algo dentro de él, su propósito de vida, su deseo de crecer, su voluntad de ser mejor cada día. La pereza ya no tenía espacio en su vida, ahora cada día traía consigo un motivo para avanzar hacia adelante. Con los años, el nombre de Leno dejó de estar ligado a la pereza. Ahora, cuando la gente lo mencionaba en el mercado o en las ferias, lo hacían con respeto, con admiración genuina. El joven que transformó su destino, decían, el que convirtió la moleza en fortaleza. Pero Leno nunca se dejó llevar por el orgullo desmedido. Siempre recordaba los días en que no quería mover un dedo, las tardes en que su padre trabajaba solo mientras él dormía sin culpa. Y sobre todo, recordaba ese momento en el campo cuando todo estaba perdido y él lloró entre los surcos secos. Ese fue su verdadero despertar. Frecuentemente, los jóvenes del pueblo lo buscaban para pedir consejos sobre sus vidas. Algunos eran como él había sido, soñadores pero desmotivados. Querían mejorar pero sin esfuerzo. Leno los escuchaba con paciencia y después les contaba su historia completa. Les decía que la pereza no es un destino, sino un síntoma de alguien que aún no ha encontrado su propósito en la vida. No necesitas ser el más fuerte, les decía. Solo necesitas saber por qué quieres levantarte cada mañana. El resto lo construyes paso a paso, poco a poco. Leno nunca más volvió a ser perezoso, no porque se obligara a sí mismo, sino porque entendió que su talento no era un lujo, sino una responsabilidad con el mundo. Cuando se encuentra la razón para vivir, hasta el alma adormecida despierta y se llena de vida, y así el muchacho que no quería trabajar se convirtió en el hombre que inspiraba a todos a jamás rendirse ante las dificultades. Porque a veces la transformación más profunda nace del error más grande. Esta es la historia de Leno, el perezoso que se encontró a sí mismo.